Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura, que transmite desde La Loma, Jalisco, y pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Como he recibido como muchas opiniones acerca de los cardenales que han pedido al Papa Francisco que renuncie, voy a explicar algunas cosas de la Iglesia Católica y también luego aclararé algunos comentarios que me han hecho y que tienen toda la razón. Bueno, primero empezaré por el Código de Derecho Canónico. Esta es la ley de la Iglesia que viene desde Pío X, Pío XII, ya estaba antes, pero se hizo ya este libro que se llama Derecho Canónico y este es el último que ha salido, es el más reciente. Son las leyes de la Iglesia que desde el Papa a todos nosotros tenemos que acatar. Este libro fue editado en 1921, así que apenas tiene 2 años. Es el más actualizado. Y voy a leer lo que dice acerca del Papa. Dice: quien sea fuera del caso que trata el canon 1364, que es el anterior, que el apóstata y el hereje o el cismático incurren en excomunión late sentencia. Bueno, eso de late sentencia es que cuando alguien deja la fe católica, el jerarca, el que sea, bueno, en este caso el obispo o el papa, pueden declarar cismático aquel que ya lo es. Cisma quiere decir división, partición. Un cismático es aquel que no quiere creer todo lo que creen los de su religión. Y en este caso, un cismático es el que no cree todo lo de la Iglesia Católica. Y dice que el hereje es aquel que acepta unas cosas o que de la fe, unas partes, unos artículos de la fe o verdades de la fe, y otras no, o que las interpreta a su modo, al estilo protestante. Que cada quien puede interpretar la Biblia como se le dé su santa gana. Pero en la Iglesia Católica eso no es la ley. La ley es que todos podemos leer e interpretar la Biblia, pero nunca ponernos como maestros de la Biblia, sobre todo en aquellos asuntos en que la autoridad ya ha definido cosas. Bueno, y aquí pues les va a dar un ataque tremendo. Para la Iglesia, el matrimonio es solo de un hombre y de una mujer. Por lo tanto, no puede haber un matrimonio de un transexual y de un homosexual, ni de una lesbiana, ni con quien sea. Tiene que ser un hombre físico y psicológico y una mujer física y psicológica. Biológica, pues, la biología es la que define el sexo. Ya los géneros, pues, son ideas de los hombres. Bueno. Bueno, mira, Persa Aqueménida, dices que el Papa Francisco es Petrus Romano, según pues las profecías de Nostradamus, que es el último papa y engañará a su rebaño. Bueno, pero él debería de nombrarse Petrus,
y además de ser de Roma, de Italia, nuestro Papa es un latinoamericano y que se puso Francisco, un nombre que nadie se había puesto, pero a eso lo dejo en paz. La excomunión late sentencia quiere decir que es después de que se hacen todos los trámites, se le pide a la persona que aclare, que se defienda, pero que al final acepte, haga la confesión de fe. La confesión de fe es el credo. Nada más esa es la confesión de fe, el credo. Y el credo chiquito, el de los apóstoles. Bueno, luego dice, quien fuera del caso que trata el canon, que ya lo leí, 1364 en el parágrafo primero, y enseña una doctrina condenada por el romano pontífice o por un concilio ecuménico, o rechaza pertinazmente la doctrina descrita en el canon 750, pero ya no voy a ir, amonestado por la sede apostólica o por el obispo ordinario, y no se retracta, será castigado con una censura y con la privación del oficio. A estas sanciones pueden añadirse otras de las que están enumeradas en el canon 1336, parágrafo 2. Bueno, el 1336 pues es el que está enseguida. Dice, quien recurre al concilio ecuménico o al colegio de los obispos contra un acto del romano pontífice debe ser castigado con una censura. Entonces, en la ley de la Iglesia Católica, el que desconoce la autoridad del Papa y recurre a un concilio, eran los protestantes que querían un concilio, que se hizo el Concilio de Trento, o también que además está contra el Papa. Miren, estos temas son muy difíciles. Bueno, ahí le voy a dejar. Bueno, quien atenta, canon 1370, quien atenta físicamente contra el romano pontífice incurre en excomunión. Quien hace lo mismo contra el que tiene un carácter episcopal, le sucede lo mismo. Y el que hace violencia física contra un clérigo religioso o contra un fiel, también debe de ser declarado excomulgado. 1375. Quien desobedece a la sede apostólica pues es el Papa, o al ordinario o al superior cuando mandan o prohíben algo legítimamente y persistente y persiste en su desobediencia, pues será cesado de su oficio, privado de su oficio. Bueno, entonces dejaré el derecho canónico, pero dice muy claramente, para permanecer unido en la Iglesia Católica, para seguir siendo católico, se necesita obedecer al Papa. Porque allí viene también una contradicción. Si todos decimos, y lo dice el catecismo y el derecho canónico, bueno, y aquí traigo los documentos conciliares, y acá tengo un libro de teología, de Mysterium Salutis, tomo cuarto, volumen cuarto, tomo 1, está pues ya muy viejito, pero aquí está lo del Papa. Aquí trae la historia de cómo en las iglesias orientales nadie tiene la jurisdicción sobre todas las sedes apostólicas, y cómo en Roma sí tiene la jurisdicción el Papa, porque no hay otras sedes apostólicas. Y aparte, cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, el Papa se tuvo que hacer cargo de la ciudad de Roma.
Y entonces lo obligaron a que fuera un gobernante civil junto con el religioso. Lo obligaron los residentes de Roma porque no había autoridad, no, nadie acataba una autoridad, se había acabado la autoridad del emperador. Y entonces acudieron al Papa para que él fuera el sustituto del emperador sin funciones civiles, pero fuera la máxima autoridad, como en realidad un sacerdote en nuestros días, en estos ranchos donde estamos, es la última autoridad. Autoridad pues para servir, no autoridad para mandar o autoridad para dividir. La autoridad es moral, pero cuando alguien quiere tener una verdadera autoridad, necesita las armas. Y fue lo que pasó en Roma con los papas de Roma poco a poco, que tuvieron que crear un ejército para defenderse de las tribus que invadieron Italia y que no todas eran católicas, que eran herejes, eran arrianas, pero todo eso es cuestión de la Iglesia Católica. Lo que pasó es que Arrio negó la divinidad de Cristo, que era solo era un hombre y un hombre magnífico, lo que dicen todos los que son masones. Bueno, el concilio de Nicea del 325, allí fue donde se decretó entre todos los obispos que Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Yo estoy hablando de la Iglesia Católica, solo de la Iglesia Católica. Y para nosotros los católicos, la tradición de la Iglesia, que son estas aclaraciones autoritativas, nos han llegado en nuestro tiempo con la figura de San Pedro y de su sucesor, el Papa de Roma. Y los sucesores de los apóstoles son todos los obispos. Esa es la doctrina católica, que no coincide con la doctrina ortodoxa y menos va a coincidir con la doctrina protestante, que niega el catolicismo, aunque se queda con la Biblia, y en lugar de que haya una sola autoridad para interpretar la Biblia, que sería el Papa y los obispos, ahora es el pastor o es cualquier persona. Por eso cualquier persona puede fundar una iglesia con su idea. Y eso también es lo que quisiera, recalcar. ¿Qué se necesita para estar en comunión con la Iglesia de Roma? Voy a leer en la página 603, hasta lo tengo subrayado. Son de grandes teólogos, esto se hizo después del Concilio Vaticano II. La pertenencia al colegio de los obispos, es decir, pertenecer a la Iglesia Católica siendo obispo, supone el cumplimiento de dos condiciones. Para estar unidos al colegio apostólico, a todos los obispos, se necesitan dos condiciones. La consagración válida, esas aquí entre nosotros es que el Papa nombre obispo, y ya la consagración puede hacerla cualquier otro obispo, deben de ser tres, pero ordinariamente la hace el nuncio, o el arzobispo, o el cardenal. Pero es la autoridad del Papa la que nombra al obispo. Nadie se puede nombrar obispo en la Iglesia Católica. Y la comunión con el jefe del colegio apostólico, con la comunión con el Papa. Por lo tanto, en el momento que un obispo rompe la comunión con el Papa, queda fuera de la Iglesia. Se llama cismático. Entonces, todos los obispos que ahorita están diciéndole al Papa que renuncie,
ellos ya no son católicos, que funden su iglesia con sus creencias. Son creencias antiguas que no quieren dejar y siempre ha habido así. Después del Concilio Vaticano II quedaron unos que se llaman, o un poco antes, quedaron unos del Concilio Vaticano I, perdón, quedaron unos que se llaman los cristianos viejos. Los cristianos viejos son los que no aceptaron ciertas cosas del Concilio Vaticano I, allá por 1700 y tantos, 1800 y tantos. Y cada vez de que hay un concilio, se quedan aparte un grupo de católicos, desde obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos, que no aceptan la renovación de la iglesia en lo que se puede renovar, o la nueva interpretación de los dogmas y de la Sagrada Escritura en cuanto a la evolución de la comprensión de lo que dice la Biblia. Les voy a poner un ejemplo. Cuando empezó aquí lo de una preparación para la pastoral organizada y una pastoral orgánica, dirán, padre, ¿qué es eso? Ah, bueno, que se dividieron los trabajos de la pastoral, es decir, los trabajos eclesiásticos, en la predicación, en la catequesis, que sería la profética. Lo social, el fundar hospitales, colegios, orfanatorios, ancianatos, pues, asilos. Los que van a enseñar directamente la catequesis. Entonces, se tiene que dividir el trabajo y luego compartir la responsabilidad. Y eso es lo que hacemos nosotros, ahora cada quien a su nivel. Pero también les voy a decir que hay otra forma de contradecir al Papa, pero sin exponerse a una excomunión o a una privación del cargo, fingiendo, volviéndose hipócrita. Y alguien me decía, padre, es que el problema no es que el Papa quiera que la Iglesia aplique en sí misma las bienaventuranzas y que sea el fundamento de su nueva predicación, que no es nueva, que toma ese aspecto nuevo. Y ese aspecto nuevo se llama sinodalidad. Porque ahora el problema es la sinodalidad, que no les gusta a ese tipo de personas, como al cardenal, pues, ese de Tyler, de una diócesis de Texas, creo que es Kirkland. Bueno, entonces, a ese tipo de cardenales no les gusta la apertura del Papa y que ha abierto fronteras de la práctica, pero que afectan a la teología. Y entonces la teología se tiene que cambiar por la nueva práctica que el dirigente de la iglesia impone. Porque la teología no es lo fundamental es la pastoral. Antes la fe era la que determinaba quién era hereje o quién no era hereje, pero la fe lleva a la violencia, lleva a la división, lleva al asesinato, a las guerras de religión. Ustedes pues no saben de las guerras de religión, pero desde que Martín Lutero dividió a la iglesia, se pelearon los países católicos con los protestantes, hasta que llegó un momento en que dijeron libertad de creencia, tanto, bueno, en los protestantes, en los católicos, pues no. O, según el jefe,
el jefe civil, la fe que él tenga, la van a tener los demás. Y eso fue la solución. La solución fue que cada quien, si este era protestante, pues que todos se hicieran protestantes o se fueran los que no quisieran ser protestantes. Si aquí eran católicos, los que no quisieran ser católicos, que se fueran a los lugares donde había protestantes. Pero los mismos protestantes creían en cosas diferentes. Estaba Calvino, estaba la iglesia anglicana y estaban otros fundadores de iglesias. Y esos fundadores de iglesias imponían sus interpretaciones de la Biblia. Bueno, eso es lo que pasa. Sí, aqueménida la guerra de los 100 años, que duró un poquito más. Por eso les estoy diciendo que nosotros acá en la indigenidad no podemos entender a los europeos. Los europeos tienen una idea y se obsesionan porque esa idea triunfe y no les importa asesinar a millones de personas, ni a los católicos, ni a los protestantes, ni a los ortodoxos, ni a los dictadores católicos, ni a los dictadores ateos, porque precisamente el comunismo que es una doctrina de Marx, Carlos Marx, 1818-1883, que tiene un gran librote que se llama El Capital. Entonces, es una doctrina económica, pero que dice que hay lucha de clases, los ricos contra los pobres, los que producen contra los que consumen. Y ya no puedo, para no extenderme más, esa lucha de el ateísmo, del comunismo ateo, contra las religiones, especialmente contra la religión católica, tuvo su lucha desde el 1900 en adelante, pero eso se acabó con las dos guerras que hubo, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y entonces cada quien se hizo para su lado, pero luego fueron cayendo los regímenes, esos ateos como el de Stalin, porque eran muy asesinos. Y en comparación, la Santa Inquisición, pues era un alma de Dios, era una religiosa de esas siervas de María o de la Cruz Roja. Bueno, pero aquí la cosa es esta. Aceptamos lo que el Papa dice, nos guste o no nos guste a los católicos, o debemos de salirnos de esta iglesia y formar otra, como la de Lefebvre. Ya saben ustedes que un obispo muy bueno, Monseñor Lefebvre, que fue misionero en África y que fundó muchos colegios y orfanatorios y hospitales, pero él se quedó con la liturgia de Pío V, la de latín, la de celebrar la misa de espaldas al pueblo. Y todavía el Papa Juan Pablo II, el santo, él en su intimidad celebraba de espaldas al pueblo. El primero que empezó a celebrar de frente totalmente en todas partes es el Papa Francisco. Él es el primero que quitó la celebración de espaldas al pueblo. Tenía su idea teológica, pero esa ya pasó de moda. También en la iglesia las ideas teológicas pasan de moda. No la doctrina de Cristo. Es que la doctrina de Cristo es muy difícil de vivir. Es más fácil agarrar una idea y esconderse en esa idea y justificarse en esa idea y no vivir el cristianismo. Es más fácil hacer oración
que donar dinero o dar servicios, por supuesto. Y sucede como el chiste, pues, aquel de una señora ricachona que estaba con un santo. Ay, hazme este milagro y esto y aquello. Y en eso llegó un pobretón que le venía diciendo acá en la mente al santo, ayúdame, necesito un poco de dinero, unos 50 pesos. Y luego ya se puso a rezar y ya le dijo la señora, no me estés estorbando, no me estés distrayendo al santo, toma 50 pesos para que te vayas. Y la otra siguió haciendo oración. Y al otro, pues, recibió sus 50 pesos. Miren, yo soy católico de hueso colorado. A mí no me va a cambiar nada. Mi madre tenía una fe en el Santo Papa, en el Santo Padre, como ustedes no se imaginan. Y yo no soy nadie para cuestionar a los papas. Sí, cuestiono acciones y critico y todo lo demás, pero al final, pero yo quiero ser católico y católico verdadero, no un católico hipócrita y falso. Y una de las cosas fundamentales en la iglesia es la unidad de fe. No podemos tener una variedad de fe como los evangélicos.